Vamos a hacer una breve presentación del Máster BIM Management en Infraestructura e Ingeniería Civil. Vamos a contar con la presencia de docentes del máster, que cada uno nos va a hablar de un tema de interés de metodología BIM. Empezaremos la sesión con Sergi Ferrater, que es arquitecto superior por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Tiene más de 20 años de experiencia como consultor BIM. Además es, dentro de nuestro máster, docente de Ecosim y de Syncro. Nada, sin más dilación voy a dar paso a Sergi para que comience su sesión, que nos va a hablar de la aplicación de BIM en la fase de construcción. Bien, gracias por la presentación. Yo os hablaré de lo que es el BIM 4D, lo que sería la parte del BIM aplicado a la construcción, y un poco para explicarlo me basaré un poco en lo que es el BIM 4D como la máquina del tiempo de la construcción, es decir, algo que nos va a permitir comprender, visualizar, tener el proyecto en mente y poderlo comunicar a todos los implicados en el proyecto, de lo que sería toda la fase de construcción de nuestro modelo, en el cual han intervenido diferentes agentes y en el cual van a ejecutar la obra otros diferentes equipos de trabajo que seguramente no conocen el modelo 3D. Entonces, un poco para ponernos en antecedentes, siempre el espacio y el tiempo en la construcción han ido históricamente separados, se han tratado siempre de forma independiente, y una cosa es siempre se ha hecho, se han redactado los proyectos y luego todo lo que es el estudio de la construcción se ha realizado a posteriori, siempre desvinculado del proyecto. Siempre teníamos unos redactores del proyecto, unos técnicos que redactaban un proyecto y que luego la constructora tenía que ejecutar este proyecto y poner en marcha su jefe de obra, sus planificadores para poder interpretar el proyecto y ponerlo en marcha basándose, bueno, pues en unos diagramas de Gantt, con unas grandes láminas para poder explicar lo que sería la ejecución normal del proyecto. Esto me lleva a explicar un poco lo que es la diferencia entre lo que sería la visualización propia 4D de lo que es la planificación 4D. Desde hace años estamos viendo vídeos producidos que añaden el atributo tiempo, simplemente el atributo tiempo al 3D, para crear estas visualizaciones de lo que sería el proceso constructivo. Obviamente estas visualizaciones nos servirían básicamente para presentaciones al cliente, en licitaciones o para presentaciones en concursos, pero obviamente esto no sería una herramienta para planificar, optimizar y realizar el seguimiento de las obras. Por tanto, esto sería un claro ejemplo de lo que sería puramente visualización 4D. Simplemente agregar el factor tiempo a un modelo en el que tenemos, en el cual estamos diciendo tú apareces esta semana, tú apareces esta otra semana, tú apareces esta semana. De alguna forma hemos vinculado unos objetos 3D a una planificación y hemos simplemente ejecutado, ¿vale? Pero básicamente para visualizar lo que sea el resultado de una posible construcción y ejecución del proyecto. Otra cosa ya sería la planificación 4D. Y aquí es donde entraríamos en materia en el máster con el programa Syncro Pro, en el cual veremos que no es más que un sistema de planificación 4D que utiliza modelos BIM. ¿Qué significa con ello? Bueno, pues claramente Syncro Pro no deja de ser un programa de planificación, utiliza un motor CPM, utiliza el método de la ruta crítica, sistema avanzado, para la planificación tradicional del proyecto en 2D, como podéis ver. Esto sería, los que ya conocéis un poco temas de planificación, podéis interpretar que estáis en Primavera, estáis en Project, o podemos estar en Syncro, como es en este caso. Como cualquier programa de planificación, podemos crearnos nuestra programación, nuestro diagrama de Gantt, podemos llevar el control de todos los recursos asignados a todas nuestras tareas y además poder hacer presentaciones de informes y de llevar a cabo toda la gestión de lo que sería el proyecto. Si además a esta planificación tradicional 2D le añadimos la funcionalidad adicional para obtener una simulación 4D en tiempo real, entonces nos encontramos realmente con un sistema de planificación de modelos que nos van a ayudar no solo
a entender mejor el proyecto, que normalmente no hemos hecho nosotros, sino que nos va a permitir también gestionarlo mejor y poder comunicarlo mejor a todos aquellos que estamos implicados en el proyecto, en la ejecución del proyecto. De aquí un poco la idea de que mucha gente vea animaciones 4D, de obras que van creciendo, etcétera, etcétera, de simulación de procesos constructivos, pero detrás de aquella simulación 4D puede haber simplemente un programa de visualización 4D, es decir, han cogido un modelo, han cogido una planificación, han asignado estos modelos a las diferentes actividades o tareas de la planificación y han ejecutado una reproducción, un play, ¿de acuerdo? En cambio, ya cuando entremos en planificación puramente 4D, veremos cómo podemos gestionar los recursos en base a la complejidad del modelo, poder adaptar el modelo a la complejidad de nuestra planificación y viceversa. Es decir, vamos a estar continuamente interactuando entre una planificación Gantt respecto a diferentes modelos que pueden haber venido de diferentes autores, de diferentes softwares diferentes. Por tanto, entramos en lo que sería el BIM 4D entendido como la máquina del tiempo. Alguien decía que el presente es el pasado y el futuro, como quieren decir. Es que hoy día ya tenemos herramientas para visualizar el futuro. Por tanto, hoy ya estamos en el pasado de lo que es el futuro. Y un poco el BIM 4D, el Virtual Design and Construction, nos va a permitir simular todo el proceso constructivo, optimizar también el proceso constructivo, permitir la colaboración entre los diferentes agentes que estamos participando desde el inicio en el proyecto y obviamente poderlo comunicar de una forma mucho más clara y transparente, como podemos ver. Por tanto, veremos que el BIM 4D se basa en estas grandes 4 patas para dotar de capacidad real de ensayo al diseño y construcción virtuales. Veamos por partes. Simulación. Podemos simular en una plataforma de software diferentes alternativas en el proyecto 4D. En este ejemplo, estamos cambiando, readjudicando los diferentes recursos a un grupo de tareas para decir, oye, nos ponemos a ejecutar las 4 tareas de golpe y vemos cómo el modelo en diferentes ventanas se va ejecutando siguiendo un plan u otro plan. O también podríamos decir al revés, no dispongo de los equipos suficientes y por tanto tengo que ejecutar estas tareas una después de otra, ¿vale? Total, que estamos viendo cómo se va a comportar la construcción en función de la disponibilidad de los recursos que tengamos para ejecutar el mismo proyecto, el mismo modelo que nos ha llegado. Por tanto, realmente la planificación 4D, el BIM 4D nos va a permitir mejorar todo este estudio de alternativas posibles de la construcción con la inmediata actualización de la planificación gracias a la vinculación inteligente que tenemos del modelo con todas nuestras tareas. Con todo ello, podemos reunirnos con nuestro equipo de trabajo, proyectar eso en una pantalla, como veíamos en la diapositiva anterior, y practicar tantas secuencias en el ordenador, tantas veces sea necesario, para que todo el equipo estemos de acuerdo. ¿De acuerdo? Así que este tipo de simulaciones 4D que están vinculadas al modelo, pero que a su vez nos permiten modificar nuestra planificación, va a reducir y va a detectar rápidamente los cuellos de botella y nos va a poder permitir gestionar el proyecto antes de que empiece todo el proceso constructivo. Luego la optimización nos va a permitir optimizar el proceso constructivo. Este vídeo que estáis viendo aquí con esta gráfica de optimización de recursos no es nada más que un modelo, que es el que estáis viendo aquí, y la gráfica que estáis viendo aquí arriba no es más que el consumo de hormigón en las próximas semanas, porque todo ello el modelo BIM lo tiene. Por tanto, el sistema 4D nos va a permitir poder analizar a nivel de Lean Construction, para los que estéis interesados en el Lean Construction, de poder prever las cosas antes de que sucedan y poder tener todo controlado a 15 días vista, a 30 días vista, a 45 días vista, para saber exactamente las necesidades que tenemos en nuestro proyecto para que no se nos colapse el proyecto y no nos quedamos estancados porque no habíamos previsto algo.
De aquí un poco el título de la presentación, es decir, poder visualizar lo que va a pasar con la construcción, no solo con lo que va a pasar y cómo se va a construir, sino también las necesidades que tendremos de recursos y de materiales para realizar nuestro proyecto. Luego la colaboración, ya sabéis que el BIM es colaboración, ¿de acuerdo? Por tanto, nos vamos a encontrar que concretamente esta plataforma que podréis ver en el máster nos va a facilitar la colaboración entre los diferentes participantes del proyecto. Nos va a permitir integrar y coordinar los diferentes subcontratistas y proveedores, sobre todo con un enfoque orientado a la ejecución integrada del proyecto, lo que se llama el Integrated Project Delivery, es decir, que desde fases iniciales del proyecto estamos tomando decisiones con todos involucrados en todo el ciclo de vida del proyecto. Sobre todo en la fase de diseño y construcción, que es la más crítica, ¿de acuerdo? Por tanto, si se reúnen el ingeniero de diseño, se reúnen el ingeniero de instalaciones, se reúne el calculista de estructuras, se reúne el jefe de obra de la constructora y entre todos acordamos, porque tenemos este modelo virtual que podemos ir visualizando a lo largo del tiempo cuál es la mejor manera de ejecutarlo, vamos a conocer la repercusión instante de los cambios y nos va a facilitar mucho el intercambio colaborativo. Todos vamos a tomar decisiones al inicio, todos vamos a participar del proyecto, todos vamos a salir ganando. Por tanto, es un proyecto win-win, es una forma de trabajar en la que todos estamos involucrados y todos estamos obteniendo los beneficios de trabajar con el BIM 4D. Y obviamente la comunicación nos va a permitir, obviamente, utilizar esta vinculación de modelos 3D a una planificación para poder entregar proyectos como este que nos ha cedido el Fútbol Club Barcelona de Bernay Systems, del nuevo Nou Camp Nou del Fútbol Club Barcelona, donde precisamente se puede visualizar con un aspecto clarísimo de cómo ahora cada vez más la propiedad ya está conociendo el BIM 4D y empiezan a solicitar ya esto incluso en fase de licitación. Por tanto, vendría a ser ya una herramienta más casi de marketing, de poder vender nuestra propuesta para ganar el concurso. Aquí tendríamos otro ejemplo muy claro, donde podemos hacer la simulación tanto desde el exterior como en un corte vertical para poder visualizar todas aquellas tareas que se ejecutan desde el interior y que difícilmente son visibles desde el exterior. ¿De acuerdo? Por tanto, ya vemos que el resultado es un proceso de ejecución de proyectos pues, eficiente, fiable, seguro y que además ahorra tiempo y dinero, que todo esto se traduce obviamente en una ventaja competitiva. Obviamente a nivel de proyectos de obra civil, obra lineal, etcétera, etcétera, este sistema de trabajo se aplica a cualquier tipo de proyecto. Mientras tengamos un modelo 3D al cual nosotros podemos asignar a nuestra planificación, podremos gestionar un proyecto BIM 4D. Es decir, el claro ejemplo de cómo afectaría el impacto medioambiental de la demolición de una pasarela sobre un río, la construcción de la nueva pasarela, la redistribución y ordenación del tráfico circundante, etcétera, etcétera. Con lo cual, estamos mejorando toda la gestión también de personal, de material, de espacio, de recursos de equipos, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, yo diría que en uso ya del BIM 4D, decíamos que el presente no es más que el pasado del futuro, pues estamos ya en el presente porque con esta herramienta, esta máquina del tiempo, podemos trabajar de una forma mucho más eficiente. Gracias por vuestra atención. Muchas gracias a Sergi. Y bueno, os voy a presentar a Raúl. Raúl es graduado en geomática, ingeniero técnico en topografía. Actualmente es el fundador y director técnico en Infratec y trabajó como responsable de oficina técnica y de topografía en la división internacional de COMSA. En nuestro máster imparte el módulo de BIM aplicado a obra civil con software de Beldey, Power Civil, diseño y construcción de obras civiles con BIM. Nada, ya doy paso a Raúl. Muy buenas tardes, Raúl. Hola, buenas tardes a todos.
Bien, pues soy Raúl Filter, como bien nos ha dicho Gonzalo. Soy docente en el Máster BIM de Infraestructura de Ingeniería Civil de las aplicaciones Bentley, concretamente Power Civil Open Roads, para obra lineal. Y en la presentación de hoy me gustaría explicaros algo relacionado con el BIM, como es lo que es la captura masiva de datos del terreno, con herramientas actuales que disponemos, y cómo esa captura masiva de datos del terreno se puede introducir dentro del flujo de trabajo BIM para los proyectos de infraestructuras. ¿De acuerdo? Cómo tiene una aplicación dentro de lo que es la metodología BIM. Como sabéis, hay una gran irrupción tecnológica dentro del sector de los proyectos de infraestructuras. Bien, la tendencia actual de los proyectos de ingeniería con la metodología BIM está derivando en una nueva manera de trabajar durante las fases de diseño, construcción y mantenimiento de nuestra infraestructura. Es decir, están apareciendo herramientas tecnológicas que están ocasionando que el sector de la construcción entre en un proceso de digitalización, ¿no? Un proceso de industrialización con todas estas nuevas herramientas. Ya desde un principio, como sabéis, cuando definimos la ubicación dentro del territorio de un proyecto, necesitamos conocer la topografía o el modelo digital de ese terreno, ¿no? Hasta ahora todo eso se había realizado mediante levantamientos topográficos por clásica, y ahora con las herramientas tecnológicas que disponemos en el mercado podemos hacerlo con otro tipo de instrumentación, ¿no? Como pueden ser los drones, el láser escáner terrestre, el mobile mapping, a través de imágenes satelitales, con lo cual tenemos una irrupción tecnológica dentro de nuestro sector que debemos conocer para avanzar en ese proceso de digitalización, ¿no? Por otro lado, sabemos que con el tema del BIM se está empezando a modelar, a planificar, a simular nuestro proyecto a través de la utilización de herramientas BIM, ¿no? Utilizando softwares, ¿no? O aplicaciones como pueden ser Civil, 3D, Revit, Ecosim, OpenRoads, Navisworks, con lo cual estamos diseñando y construyendo nuestra infraestructura con esa nueva metodología de trabajo, ¿no? Una vez más, por lo tanto, irrumpe, ¿no?, en nuestro sector la tecnología, ¿no? El software que permite hacer todo esto. Luego, finalmente, durante el proceso constructivo, en obra ya directamente, lo que es en la fase de construcción, sabéis que existen, o si no lo sabéis, os lo explicaré hoy, guiados de maquinaria automatizados, ¿no? Ese proyecto que hemos diseñado se puede cargar ya en una máquina para que lo ejecute de una forma automatizada, ¿no? Dentro de las motoniveladoras, en los instrumentos de topografía se puede introducir ya nuestro proyecto y ver en tiempo real las desviaciones que tiene nuestro proyecto con respecto a la realidad. Empezamos a trabajar con modelos de realidad virtual, con lo cual volvemos a introducir también dentro del proceso de producción o de construcción esos avances tecnológicos, ¿no? Pues con esta presentación quiero un poco haceros ver cómo esas herramientas o esa tecnología la podemos introducir dentro de nuestro flujo de trabajo BIM. Bien, como os decía, los flujos de trabajo en una obra lineal con metodología BIM pues se definen un poquito de esta manera, ¿no? Se resumen un poquito de esta manera, ¿no? En la cartografía, a partir de ya o desde ya, se está empezando a emplear drones, ¿no? Captura de datos de vuelos con dron para obtener esa topografía del terreno, esa cartografía del terreno, ¿no? Láser escáner, ¿no? Para obtener un modelado de láser escáner de un talud, de un edificio, el mobile mapping para hacer una captura masiva de datos de una carretera, por ejemplo, de una línea ferroviaria, o a través de imágenes satelitales que ya se pueden comprar y hacer un estudio del terreno sin emplear la topografía clásica, esa de ir a campo con una estación total e ir tomando puntos singulares. Luego, una vez tenemos esa cartografía, diseñamos, ¿no? Diseñamos con herramientas, ¿no? Con herramientas que tenemos BIM, ¿no? Un edificio, podemos, a partir de esa nube de puntos que tenemos, utilizar Revit, utilizar Ecosim, podemos utilizar Tecla, Synchro, Navisworks, OpenRoads, ProjectWise para gestión documental. Veis que dentro del diseño, de la parte de diseño, no solo hay un software ya, sino que tenemos múltiples softwares que nos van a permitir diseñar, ¿no? esa infraestructura o el control de esa infraestructura. En la fase de ejecución, como os comentaba antes,
ya aparecen, ¿no? También nuevos temas tecnológicos, ¿no? Que irrumpen en los guiados de maquinaria, en motoniveladoras, en pavimentadoras, en bulldozers, en las propias bateadoras ferroviarias ya puedes cargar el trazado para que automáticamente ejecute lo que tú has diseñado en oficina, ¿vale? En los equipos de topografía ya puedes tener todo el modelo digital de tu carretera, ir seleccionando aquella capa que tú desees para el replanteo, en las motoniveladoras igualmente. O sea, se está introduciendo todo eso que se ha diseñado con este software BIM dentro del proceso también de ejecución. Posteriormente, para la conservación, se están utilizando también tecnologías, ¿no?, de captura de datos masiva del terreno. El láser escáner, por ejemplo, para controlar la evolución de la ejecución de un edificio, ¿vale? A través de sistemas de información geográfica, con tabletas, podemos controlar con software tipo Navigator, BIM Monitor, cómo se evoluciona esa infraestructura o para hacer el seguimiento de la conservación de esa infraestructura. Como veis, mucha tecnología, ¿no? Está irrumpiendo. ¿Cómo ha evolucionado la captura masiva de datos del terreno? Un poquito, pues, a los que no estéis familiarizados con este mundillo, como sabéis, os sonará que se hacía antiguamente con teodolitos, midiendo ángulos y distancias, y a partir de ahí se obtenían coordenadas puntuales de aquellos datos que se tomaban. Posteriormente al teodolito apareció lo que es el taquímetro, ¿de acuerdo?, que ya podía incorporar un distanciómetro y con el ángulo y la distancia pues podías obtener las coordenadas. Posteriormente han aparecido ya nuevas tecnologías, ¿no? Un salto tecnológico que es lo que más habituados estaréis a ver en obra o en la captura de datos del terreno, como son estaciones totales robotizadas y GPS. ¿Qué ocurre ahora, a día de hoy? Que ha habido una nueva entrada de tecnología. ¿Cómo? Con drones, como tenéis aquí en esta fotografía, láser escáner, mobile mapping, estos son los vehículos tipo Street View que van capturando los datos de la vía, y mochilas con sensores inerciales, con cámaras y con GPS que vas andando y va captando por toda aquella zona que tú estás recorriendo datos, coordenadas de esa infraestructura que estamos analizando, ¿de acuerdo? Digamos que este último paso es en la posición en la que estamos a día de hoy, ¿no? Captura de datos masiva del terreno. Bien, aquí en esta diapositiva muestro un poquito lo que se hacía, ¿no? Una estación total y un topográfico donde tomabas tus líneas de rotura, con topografía clásica luego en oficina dibujabas todo eso. Evidentemente había puntos que topógrafo no había identificado en campo y no se representaban en esa cartografía. Entonces podía inducir a errores o falta de información, porque claro, al final lo que hacías es una simplificación del terreno para llevártelo a la oficina. ¿Qué ocurre hoy con las nuevas tecnologías? Que capturamos muchísimos datos. El dron, por ejemplo, este topográfico que tenemos abajo de la fotografía es el mismo que realizado con topografía clásica, pero con el dron, ¿qué tenemos? Una ortofoto con mucha calidad y aparte una nube de puntos, ¿vale? Pues con la densidad que nosotros queramos, cada centímetro, cada milímetro, con la densidad que nosotros queramos, ¿vale? Evidentemente la precisión a lo mejor no es tan grande como la de la estación total, pero dependiendo de la altura de vuelo y diferentes tipos de cámaras que empleemos, podemos llegar a obtener muy buenas precisiones. Y lo que más nos va a interesar, tenemos información completa, muy completa, de nuestro terreno, que antes no teníamos. Aquí sí que no nos vamos a dejar nada, ¿de acuerdo? Esa es la gran ventaja de la captura masiva de datos. Luego, a partir de la captura masiva de datos, evidentemente, podemos hacer una simplificación al topográfico de toda la vida. En vez de tener la nube de puntos, pues yo tengo mis curvas de nivel, puedo identificar mis edificios, es decir, al final puedo hacer una restitución de esa información que he tomado en terreno directamente en oficina. Digamos que se reduce lo que es el trabajo de campo y se utiliza más herramientas o software de oficina técnica para el diseño de nuestra información cartográfica. Evidentemente, como veis, tienes, aparte del topográfico que puedes restituir, la ortofoto que te da muchísima información de ese terreno, ¿de acuerdo? Cómo está ese terreno, ¿vale? En este caso, al mismo tiempo, al tener con la tecnología que tenemos y con los softwares que tenemos en el mercado, podemos hacer modelos en 3D de cómo está, ¿no?, ese terreno que hemos capturado, con lo cual va a ser mucho más fácil identificar, el tomar decisiones, el proyectar sobre
esa cartografía, pues tenemos muchísima más información que hasta lo ahora tomado con topografía clásica, ¿vale? Cómo se tomaba o cómo se adquiría esa información con topografía clásica, ¿de acuerdo? Otra tecnología importante que se está empezando a utilizar es el láser escáner, ¿vale? Captura de datos del terreno con láser escáner. Un edificio, en lugar de ir ahora a medir con cinta y tal, pues utilizas el láser escáner que te hace captura masiva de datos del terreno, ¿vale? En este caso de ese edificio, que se puede georreferenciar o no, de tus escaleras, etcétera, y luego te la llevas a la oficina técnica y allí, con softwares como la veremos, te va a permitir modelar ese edificio, sacar mediciones, secciones, por allá donde queremos, sin dejarnos nunca nada de información. ¿Por qué? Porque tenemos ese edificio, en este caso, tomado cada milímetro, ¿de acuerdo? No nos faltaría nunca información, ¿de acuerdo? Podemos tener igualmente, en el otro caso era un dron, en este caso es láser escáner, vistas en 3D, evidentemente, de todos los elementos, fotos, porque al mismo tiempo te hace foto, con lo cual no se nos escapa nada de nuestro estado actual, de nuestra infraestructura o edificio, ¿de acuerdo? Como os decía, podemos sacar secciones de esa nube de puntos, verlo en 3D esa nube de puntos, analizar todo aquello que queramos, ¿vale? Para, al final, obtener aquello que necesitemos, ¿no? Nuestro plano final que necesitemos. Claro, todo ello, ¿qué ocurre? Que necesita esa gran información, necesita, aparte de equipos informáticos potentes, máquinas potentes, porque estamos tratando millones de puntos, software asociado a ello que nos permita tratarlo, ¿vale? Ahí está el BIM, ¿no? Por eso digo que la captura masiva de datos se incorpora lo que es todo ese flujo de BIM, porque necesitamos también conocer esos softwares, ¿no? Software como el PIS 4D para el tratamiento de la información captada por un dron, o el 3D Reshaped para modelar, o bien de Autodesk utilizar Recap o Bentley Descartes de Bentley, Cyclone de Leica para poder tratar toda esa información, ¿vale? No la podemos llevar a un software de CAD porque no es manejable, ¿de acuerdo? Tenemos que tener software y en el mercado ya existen softwares específicos para poder realizar el tratamiento de esa información y posteriormente llevárnosla o exportarla a otros formatos porque tenemos que ir a proyectar. Por un lado tenemos los software de tratamiento de datos de nubes de puntos, que son todos estos que tengo a la izquierda, y posteriormente, si queremos proyectar una obra lineal o modelar un edificio o diseñar una carretera o un ferrocarril, utilizaremos luego otras aplicaciones previamente habiendo manejado esa nube de puntos, como pueden ser Revit, Civil 3D, Power Civil, IcoSim, etcétera, ¿de acuerdo? Con lo cual, ¿con esto qué quiero decir? Que dentro de todos esos flujos de trabajo que os están explicando ahora en el máster del BIM, no solo existe el Revit o el Civil 3D o el Power Civil, existen otros muchos softwares también o agentes que necesitan un software específico para el tratamiento de esa información capturada del terreno y que también es necesario conocer. Bien, claro, tenemos que modelar esa infraestructura con esa nube de puntos, luego vamos con Revit y modelamos toda nuestra obra, ¿no? Podemos definir las escaleras, podemos definir nuestro puente a través de esa nube de puntos, ¿de acuerdo? Y definir esa infraestructura. Con otros softwares, como los que yo soy docente, ¿no? Como OpenRoads o Power Civil, podemos definir nuestra obra lineal, ¿no? Nuestras secciones tipo, ¿de acuerdo? Diseñamos sobre, veis, aquí tenéis una nube de puntos captada con un dron sobre el que se está modelando una infraestructura, ¿vale? O sea, estamos utilizando no el topográfico clásico, sino una nube de puntos para proyectar nuestra infraestructura, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el siguiente paso? Bien, una vez que tenemos todo ese diseño de nuestra obra lineal, otra tecnología que se incorpora a todo este flujo de trabajo es la exportación de ese diseño a obra, ¿no? Antes siempre se utilizaba la topografía clásica con unas coordenadas, se replanteaba punto a punto. No, como os decía ahora, las máquinas llevan cargado ese modelo digital en 3D, ¿vale? Ese modelo que habéis hecho dentro de vuestro software, dígase Civil 3D, sea Revit, sea Power Civil, OpenRoads, se puede exportar vía IFC, vía LAN XML a nuestro guiado de maquinaria y allí el operador
va a haber en todo momento una sección o el modelo en 3D que se ha diseñado para automáticamente la máquina pueda ejecutar ese modelo, tanto de pavimentación, en una giratoria, en una cuneta, con lo cual se están reduciendo los errores a la hora de la ejecución de nuestro proyecto, porque las desviaciones son mínimas, ya que estamos ejecutando realmente lo que se ha diseñado en oficina, ¿vale? De eso también se trata el BIM, para que veáis un poquito todo el flujo de trabajo. Bueno, aquí es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de una pantalla de una motoniveladora en la que se ha modelado con un software específico, Power Civil 3D, el que sea, se ha cargado a la máquina y aquí tienes a la motoniveladora, la sección, la pendiente y automáticamente la cuchilla se va desplazando en cada punto kilométrico a la cota que le corresponda para ejecutar esa capa, ¿vale? Aquí a la derecha tenéis un montaje de vía en placa con un carro de vía en el cual se carga el trazado, el peralte y automáticamente el software te está diciendo en tiempo real cuánto hay que desplazar esos carriles, ¿vale? Para dejar la vía completamente acotada, ¿vale? O sea, como veis, se está industrializando mucho lo que es la ejecución de obra, no solo lo que es el diseño de oficina técnica, sino que en obra también se está diseñando. ¿Por qué? Porque también tenemos muchos datos del terreno con mucha mayor precisión y se puede proyectar mucho mejor. Pues para ir acabando, como conclusiones, comentaros, ¿no? Pues que es necesario estar familiarizado con estas nuevas tecnologías en la captura masiva de datos y ver su evolución. Ahora estamos así, ¿no? Tenemos drones, tenemos láser escáner, tenemos estaciones robotizadas, tenemos mobile mapping. Os recomiendo que os empecéis a familiarizar con eso, que no os quedéis con el GPS y la estación total de toda la vida, sino que va a haber de aquí a nada ya toda la información que se va a tratar va a ser masiva, es decir, te van a dar 1.000.000 de puntos y tú a partir de eso vas a tener que ser capaz de proyectar, con lo cual se están, como digo en el punto 2, desarrollando aplicaciones BIM, ¿vale? Para poder tratar esa información y poder operar esos datos de forma fluida, porque ahora mismo son pocas las aplicaciones que hay que te puedan permitir trabajar con tantos gigas de información, porque es muchísima información, con lo cual es necesario que estemos atentos a ese desarrollo BIM, ¿no? Como decía, tenemos que ser capaces de operar con estos datos y conocer los formatos de intercambio que hay, ¿vale? Ahora mismo el formato de intercambio o el formato de intercambio de información más generalizado de las nubes de puntos es el formato LAS, ¿vale? Pero ya existe, cada software tiene también su propio formato de tratamiento, ¿no? Pues unos tienen el PTX, otros tienen POD, bueno, pero al final el formato más estandarizado es LAS para que ya se empiece a sonar, ¿de acuerdo? La línea de producción, esto es lo que creo que va a costar más, es necesario formar a los operadores, sobre todo de las maquinarias, ¿no? Que sepan cómo viene esa información, cómo se viene el SIFC, cómo viene ese LAN XML, cómo se carga en la máquina, cómo se interpreta esa información. Creo que los operadores de la maquinaria, tanto de pavimentadoras, motoniveladoras, etcétera, deben empezar a estar familiarizados también con el software. Creo que es un agente más que habría que incorporar ahí, ¿no? Y tienen que ser una especie de técnicos, ¿no? Para que sepan interpretar esa información. Ya no iremos con el plano en papel, sino que estará todo en formato digital, ¿vale? Y finalmente, pues deciros que la captura masiva de datos del terreno va a ser, para mí, es una opinión también personal, es un agente más en todo ese flujo de trabajo BIM, ¿vale? Y que debemos de conocer, ¿no? Antes de iniciar nuestro proyecto y saber que vamos a proyectar con mucha precisión porque vamos a tener una información muy precisa y con mucha cantidad de datos del terreno. Nada más, mi presentación es esta y muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna duda, os puedo aclarar. Muchas gracias, nada, muy interesante la ponencia de Raúl, cómo nos ha contado sobre todo cómo traernos los datos del terreno a la oficina y cómo llevar esos datos luego otra vez al terreno con toda la maquinaria y con todos los avances que la metodología BIM nos permite aplicar en ingeniería civil. Vamos a pasar ahora a la ponencia de Sergio Surga. Mientras carga voy a ir presentando a Sergio. Sergio es ingeniero técnico de obras públicas en especialidad en construcciones civiles. Actualmente trabaja en North BIM como BIM Project Manager implantando metodología BIM. Previamente estaba trabajando en Atkins en Inglaterra como ingeniero civil
desarrollando proyectos de infraestructuras de acuerdo a la metodología BIM y era el responsable del Departamento de Ingeniería Civil en la implantación de procesos BIM. En nuestro máster en BIM Management en Infraestructuras Civiles imparte el módulo de BIM y la gestión de proyectos y su ponencia de hoy va a tratar sobre la aplicación de Lean en construcción, Last Planner System. Hola, Sergio. Hola, gracias, Gonzalo. Y gracias, Raúl, también por la presentación. Bueno, voy a comenzar. Hoy hablaré un poco de lo que es Lean, que no proviene de la construcción, sino que proviene del mundo industrial, un poco una pequeña presentación y un poco la aplicación de Lean en el proceso constructivo y un poco la sinergia entre BIM y Lean. Como bien ha comentado Raúl, lo que estamos viendo en los últimos años con el sector de la construcción es que estamos tendiendo a industrializar el proceso constructivo y Lean es un poco el complemento a BIM para ese propósito, principalmente pues en la planificación y en la reducción de desperdicios, etcétera. Entonces, bueno, hablaré un poco sobre ello y espero pues que una vez terminada la presentación, pues este término que cada vez esté sonando más, pues quede un poco más claro a los participantes. Al igual que BIM, Lean no es un software o no es una herramienta, sino que es una filosofía de trabajo o una metodología de trabajo. ¿En qué consiste esta metodología? Pues bueno, está basada en las personas, en las personas y en los procesos constructivos. Proviene del sector de la automoción e industrial y su principal objetivo allí es optimizar los sistemas de producción y eliminar sobre todo los desperdicios. Es decir, todo lo que no agrega valor en el proceso de producción o industrialización, etcétera, pues eliminarlo. Es importante especificar que no es que se aplique exclusivamente a una parte del proceso, sino que es una filosofía que se aplica al proceso, digamos, de forma sistemática, a prácticamente la totalidad de todo el proceso. Con ello, lo que se pretende es crear una cultura de mejora continua, que no nos quedemos en que el proceso funciona y da beneficios, sino que siempre estemos intentando buscar la mejora continua, centrándonos en la comunicación, en el trabajo en el equipo y en que todas las partes intervinientes pues aporten su sabiduría y su sabiduría a la hora de explicar y de aportar en lo que más saben. En el caso de la construcción, pues es apoyarse en los gremios, en el caso de industrial es apoyarse en los propios trabajadores y recoger esa sabiduría que tiene. Proviene de la cultura del just in time y con esto lo que quiere decir es que se pretende aportar a los clientes y aportar a la empresa también exactamente lo que necesita y cuándo lo necesita. Es decir, reducir tiempos de espera innecesarios, reducir materiales que no se gastan, reducir costes que si no son necesarios, pues eliminarlos, etcétera. Y una manera resumida de explicar lo que es, pues es o de explicar su definición sería pues que pretende aportar valor al cliente a través de procesos optimizados y utilizando siempre la mejora continua. Como comentaba, no viene del sector de la construcción, sino que proviene un poco de Japón y de la producción, no solo de la automoción de Toyota, sino incluso previamente del sistema de creación de ropa. El nombre Lean en inglés significa sin grasa y como comentaba anteriormente, a lo que queremos llegar ahí es sin desperdicio o intentar una fabricación perfecta y sin errores. Sus principios se centran en catalogar todas las tareas en cuanto a contenido, a secuencia, a tiempo, a resultado, para que luego sean mucho más sencillos, detectar cuándo funcionan y cuándo no, y detectar también cómo poder mejorarlas continuamente. Todos los flujos y todas estas tareas tienen que estar relacionadas unas con otras para detectar también que si una tarea no se produce, cómo puede afectar a otras o cómo afecta a otras, y así poder catalogar las secuencias entre unas y otras. ¿Y qué queremos conseguir con estos principios? Bueno, que hay muchos más y bueno, una presentación de Lean da para varias horas, pero bueno, estos son los principios generales. ¿Qué queremos conseguir con estos principios? Pues primero, la detección automática de errores. Como ejemplo, que se indica mucho en muchas presentaciones, es
cuando se generaban o cuando estas máquinas estos telares que producían diferentes ropas o manteles o diferentes productos de tela en masa, pues muchas veces cuando se atrancaban, paraban, digamos, su producción y generaban muchísimo desperdicio. Eso era un peligro para los trabajadores, eso era un sobrecoste excesivo, y una de las primeras tareas Lean que se cuantifican fue la de una vez el telar se paraba y antes de que empezase a generar ese desperdicio, porque seguía en marcha sin realmente producir lo que se pretendía de ello, era parar la máquina. Entonces, pues bueno, esto es un ejemplo de cómo mediante esa sistematización de todas las tareas podemos detectar cuando una falla y poner medidas para evitar ese fallo. Otros resultados, otros objetivos que buscamos, pues bueno, mejorar un poco la seguridad, como he comentado anteriormente, mejorar en la eficiencia, ser flexibles y sobre todo reducir esos sobrecostes, esos desperdicios que no son necesarios para aumentar la rentabilidad de las empresas y de esa manera aumentar la cuota del mercado. Y bueno, después de esta chapa un poco en lo que es Lean o de dónde proviene, cómo afecta al sector de la construcción. Pues bueno, hay una vertiente de Lean que se denomina Last Planner System o el planificador final, que se centra un poco en la fase de planificación de obra. Se centra principalmente en la fase de construcción, en la fase de obra. Esto no quita para que Lean se pueda utilizar también en fase de proyecto y diseño. De hecho, cada vez se utiliza más, principalmente en empresas grandes, pero porque al final es una filosofía que aplica a cualquier tipo de tarea y a nuestro día a día, pero en la construcción, cuando mejores resultados está mostrando, es en fase de obra y en fase de planificación. Entonces, ¿cómo aplicamos Lean en fase de planificación? Pues principalmente trabajando en equipo. Y esas planificaciones, pues que normalmente hace el jefe de obra, obligar a que esas planificaciones se hagan entre todos los agentes intervinientes en la construcción de las infraestructuras o de los edificios. ¿Cómo se realiza esto? Pues bueno, mediante conversaciones en la que todos los gremios y todas las personas que intervienen en la obra indican cómo van a trabajar o qué tareas necesitan, etcétera, que explicaré ahora mismo, y se comprometen a realizar las tareas en unas fechas determinadas. Estas tareas tan sencillas y repetitivas pueden parecer pues que no solucionan problemas, pero como veremos a continuación, producen muchas mejoras y muchos, sobre todo en la parte de tiempos, ofrecen una eficiencia muy elevada, porque permiten trabajar a varias personas a la vez, permiten reducir tiempos de espera en obra, permiten reducir personal extra en obra, permiten reducir materiales extra que se mandan a obra cuando no sean necesarios, etcétera. Entonces, permite planificar a corto y a largo plazo de una manera mucho más segura. Entonces, ¿cómo ponemos eso en práctica con hechos? Principalmente se inicia con una sesión en la que se reúne a los diferentes gremios que van a actuar en la obra. En función de la duración de la obra, puede que se realice una sesión inicial y otra intermedia, porque reunir a todos los agentes en un único lugar, ya sea por el plazo de la obra o por la dificultad de la misma, puede ser muy difícil. Pues, por ejemplo, en obras lineales, si son obras lineales que van a tardar varios años o muchos meses, se puede hacer una reunión inicial para los primeros X kilómetros y una posterior para los siguientes. Una vez se inicia la pull session, esta sesión inicial, lo que se hace es juntar a todos esos gremios y se comienza desde el final. Se comienza desde la última tarea. Si hablamos, por ejemplo, de un edificio y estamos en una sesión, pues la sesión definitiva, pues decimos, para entregar este edificio, ¿cuál es la última tarea que hay que entregar? Entonces, pues bueno, el gremio que haga la última tarea la indicará en un papel como esos colores que veis ahí, indicará pues cuál es esa tarea, cuántos días tarda en realizar esa tarea y cuántas personas necesita para realizarla. Una vez lo ha rellenado él, se coloca en un tablero, al final del tablero, y se indica, para realizar esta tarea, qué otras tareas necesitamos, o qué otra tarea, qué hace falta que esté realizado para poder realizar esta. Habrá ese mismo gremio u otro gremio, hará la misma labor, indicará el nombre del gremio, la tarea, los días que necesita y las personas que necesita, lo rellenará y lo indicará en el tablero.
Se irán rellenando paulatinamente hasta llegar al momento actual de la obra y se colocarán todos en el tablero. Esta será, digamos, la pull session inicial y con esta se podrá sacar una estimación teórica de si hiciéramos todas esas tareas, en qué fecha acabaríamos la obra. Obviamente, o normalmente esa tarea o esa fecha que se marca suele ser muy larga y no concuerda con la realidad que necesitamos porque igual no hemos tenido en cuenta coordinación o secuencias que pueden ser, o diferentes tareas que se pueden realizar al mismo tiempo. Entonces, se hace una sesión posterior, que es una sesión de negociación, en la que se indican todas esas tareas, se ponen en una secuencia, se estudia si se pueden reducir los tiempos indicados anteriormente y se marca una planificación más real de acuerdo a las necesidades y a esa coordinación existente en la obra. Una vez esta coordinación o esta sesión de negociación se haya finalizado, empezarán cada semana a realizarse reuniones de seguimiento. Y esas reuniones de seguimiento pues tendrán como base esa planificación que han realizado los propios gremios junto al jefe de obra. Y primero se medirán 3 puntos. Se medirá primero si las planificaciones o la planificación de la semana anterior se ha cumplido. Si no se ha cumplido, se indicará por qué. Y se enviará una semana vista las tareas que se tienen que realizar, se subdividirán si es necesario y se mirará 6 semanas vista las tareas que se van a realizar. Al margen de mirar 6 semanas vista, también se indicará las tareas que impiden que se puedan realizar esas tareas. Es decir, que si a 6 semanas vista pues hay un gremio que necesita trabajar, pero para ello necesita que otro gremio haya realizado una tarea, se indicará esa necesidad y se informará al gremio que tiene que realizar la tarea que lo tiene que realizar para que se pueda, para que el otro gremio pueda trabajar. Eso también ayudará a los propios gremios a poder coordinarse porque sabrán a una semana vista las tareas que tienen que realizar, cuántas personas necesitan y cuándo las tienen que terminar. Una vez vayan pasando las semanas, el hecho de ir rellenando las tareas nos permitirá tener unos indicadores de las tareas que no se cumplen, las tareas que se cumplen, de una planificación real al día que los propios gremios se han comprometido a cumplir en lugar de una planificación que normalmente se imprime y se coloca en la caseta y luego nunca se cumple. La herramienta utilizada para esto pues muchas veces es un propio Excel o un Project, etcétera. Y un poco para terminar, un poco la sinergia entre BIM y Lean. Si por un lado con BIM, pues como ha comentado Raúl y como comentará ahora Vicente, se optimizan los procesos constructivos, tanto en la fase de proyecto como en la fase de obra. Se puede controlar mejor la documentación del proyecto, pues con el ejemplo, por ejemplo, de Project Wise que ha puesto Raúl, pero bueno, con muchos otros hay un mayor control de la documentación de obra. Se reducen los errores humanos y de proyecto. Se genera mejor documentación. Se facilita el estudio de diferentes alternativas. Se puede interpretar y exponer la documentación de una manera mucho más sencilla. Pues con Lean, igual, en vez de centrarnos en ese control y gestión digital de la información, nos centramos un poco en las personas, en los tiempos y en la reducción de espacios vacíos, etcétera. Entonces, bueno, optimizamos el sistema de producción de la obra, optimizamos la planificación de la obra, eliminamos desperdicios que no aportan valor. Colaboramos entre los diferentes agentes involucrados en la obra de una manera más directa, en la que reunimos a todos los agentes, unos se dicen a la cara a otros los tiempos, las cosas que necesitan y entre ellos se arreglan, en lugar de tener que andar entre llamadas y de uno al jefe de obra, al jefe de obra al otro, etcétera. Entonces, bueno, nos reunimos todos en sesiones muy cortas, de 30 minutos muchas veces, y esas sirven para realmente hacer una coordinación semanal de la obra. Hay una comunicación, un trabajo en equipo real, porque es necesaria, y es necesaria porque se pide confianza y transparencia a todas las partes. Y sobre todo, pues que mejoramos y optimizamos el sistema de producción. Es común escuchar de ahorros en tiempos en las obras mediante la metodología Lean. No es nada nuevo y realmente es algo que está poco a poco acogiendo digamos una parte del mercado y que se está viendo que se complementa muchísimo con BIM y de hecho muchas veces pues van de la mano y así seguirá siendo en el futuro próximo.
Y nada, pues muchas gracias por vuestra atención y bueno, como decía Raúl, cualquier duda, cualquier pregunta que queráis, pues aquí estaremos al final de la presentación para contestarla. Vale, pues muchas gracias, Sergio. Creo que os haya parecido interesante esta conexión entre BIM y Lean, como ambas metodologías lo que buscan es una mejor gestión de todos los activos del proyecto, cada uno con sus herramientas, y es un poco hacia donde tiende la construcción, tanto de obra civil como de edificación, a un mejor proceso de construcción en el que todos los procesos están mejor definidos. Y lo que tratamos es eso, que tanto en nuestro máster como en todas las sesiones que hacemos, eso, que descubran que la metodología BIM no hay que aplicarla solo por imposición legal, sino porque es un avance en cuanto a la forma de trabajar que conseguirá que la construcción se posicione bastante más arriba en cuanto a nivel de digitalización y de eficacia. Bueno, vamos a pasar ahora a la última sesión técnica, que será la de Vicente. Vicente es ingeniero industrial, es COE de ICORE Advanced Solutions, también es director de negocio, industria, medio ambiente y energía en IDP Ingeniería, Medio Ambiente y Arquitectura. Ha participado en proyectos de ingeniería de detalle para estructuras, equipos e instalaciones desde 2013. Con nosotros en el máster de ADIGRE BIM aplicado a obra civil, nos imparte el módulo de aplicación de metodología BIM al mantenimiento y explotación de obras civiles, sostenibilidad 6D y gestión de operaciones 7D. Y en el día de hoy de la sesión nos va a hablar de diseño, construcción y operación bajo la metodología Digital Twin. Bueno, pues cuando quieras, Vicente, puedes comenzar. Muy bien, gracias Gonzalo por la invitación y por reunirnos en estos foros de la comunidad BIM que tanto ayudan sobre todo a fusionar ideas y a ir madurando cada vez más la metodología, que como bien comentaba Sergio y Raúl, a los cuales aprovecho para saludar y agradecer sus exposiciones, tienen cada vez más una importantísima relevancia en cuanto al trabajo colaborativo y a las sinergias no solamente de herramientas, software, etcétera, sino de tecnología, tanto desde la base de la toma de datos, el desarrollo, como la puesta en funcionamiento, y no solo en construcción, sino también en operación, lo cual ya pues bueno, vamos a ir viendo en esta presentación de cómo los modelos virtuales unidos a la realidad nos van a dar muchísima más potencia, digamos, en el mantenimiento y la operación de infraestructuras. Bien, el concepto del Digital Twin no es muy diferente a algo que, como apuntaba Sergio, es el antecedente de la metodología BIM y es la industria del automóvil. Es decir, antes de entrar en una oficina técnica un plano para la realización de un molde de una pieza, esa pieza ha tenido que estar consolidada y aprobada por unos grupos de trabajo. Ya en el año 2002, mi experiencia profesional en lo que antes del BIM pues se llamaba ingeniería concurrente deslocalizada, es decir, trabajabas con métodos Kaizen, Six Sigma, etcétera, con workstations donde el software general era CATIA y estabas trabajando sobre un único modelo, teniendo como compañeros de trabajo pues centros tecnológicos que estaban en Hattingen, por ejemplo, en Alemania, o estaban en Bélgica. Entonces, ese modelo digital pasaba a desarrollarse un prototipo, y de ese prototipo, que generalmente se hacía por impresión en 3D mediante estereolitografía. Son conceptos que ahora nos parecen como muy innovadores, pero hacen más de 15, más debería decir que quizá 20 años que existen, y por suerte y además casi por necesidad, llegan al sector de la construcción, que es los sectores que menos ha evolucionado en las últimas décadas. Se considera que en los niveles de interés técnico por desarrollo y madurez tecnológica, le podemos llamar TRLs. Si un TRL-10 es un cohete que va a la Luna, estamos trabajando a nivel de construcción un TRL-3 o 4, es decir,
con niveles realmente bajos, y la metodología BIM lo que nos ayuda es no solamente a proyectar de una forma concurrente, compatibilizando proyectos, disciplinas, etcétera, sino a llegar a una puesta en escena, en construcción, en operación mucho más fiable. Y el Digital Twin lo que hace es fusiona tanto el modelo como la realidad y los elementos que están circundantes, digamos, al modelo. Es decir, los sistemas de escala, adquisición de datos, los sistemas de reporting, las gestiones de mantenimiento, como también los sistemas de prueba de análisis de fallos, errores, etcétera. Es decir, toda una serie de metodologías que encontramos en muchas disciplinas del ámbito de la industria y que, hablando de este tema de la industria 4.0, vemos que nos está llegando al sector de la construcción con una capilaridad bastante fuerte. Bien, los niveles de madurez en cuanto a la metodología BIM, seguro que este gráfico ya les suena y hemos ido viendo cómo hemos pasado de la metodología del CAD 2D al CAE, donde ya introducíamos ingeniería y pasamos a modelos tridimensionales que se sometían a análisis de prueba de elementos finitos. Hay muchos despachos, por ejemplo, de arquitectura, que en cuanto mayor es la esbeltez del rascacielos que van a desarrollar, mayor es la complejidad en cuestión de análisis de elementos finitos por el efecto del viento, del sismo, de las combinaciones accidentales que se puedan generar. Y esto mismo vamos a elevarlo en la metodología BIM al análisis de la eficiencia energética, al análisis del impacto que genera sobre el medio, de cómo le afecta a ese medio a nivel de inundabilidad, a nivel de efectos, por ejemplo, de fuertes vientos, etcétera. Entonces, la metodología BIM vemos que en la fase de proyecto nos acompaña y nos da un gran sustento a nivel de modelo para realizar estudios complementarios que requieren el proyecto. Y, lógicamente, el modelo, si conseguimos que en el traspaso durante obra sea fiel en cuanto a tener un modelo final, vamos a decirle el as-built o el así construido, realmente fiel a la realidad, lo que tenemos es un modelo el cual incorpora toda la información que no vamos a tener que duplicar a la hora de parametrizar el sistema de gestión en cuanto a operaciones, facility management, el GMAO de mantenimiento, etcétera. Entonces, ese Common Data Environment es fácilmente elevable, digamos, a sistemas tipo Service One, tipo SAP, tipo IBM Service, es decir, herramientas que ya empiezan a leer la I de información del BIM para dotar de, vamos a decir, disciplinas de mantenimiento y de operación. Entonces, vemos que si el modelo realmente es fiel a la realidad y se mantiene, así como el Common Data Environment, va a seguir evolucionando en paralelo a la realidad física que tenemos, tanto en el histórico de sucesos que puedan haber, como de incidentes, reparaciones, costes invertidos durante la operación, modificaciones que se van realizando. Bueno, no hay que recordar quizá bueno, cuando salió la normativa, la FDA americana, que exigía que todas las empresas farmacéuticas siguieran una revisión de su modelo de planos y información técnica cada año para historizar todos los cambios que sucedían. Pues empiezan a haber normativas como, por ejemplo, la de infraestructuras críticas, en función de los niveles tier, en función de los niveles de complejidad y de criticidad, obliga a que el operador tenga constantemente actualizada esa base, tanto de información geométrica como técnica como operacional. Por lo tanto, vemos que la oportunidad que nos ofrece la metodología BIM y el método digital vinculado a la realidad, como comentaba Gonzalo, es decir, ahora es una oportunidad, pero podemos llegar a encontrar en que llegue el momento que sea una obligación. Y ahí es donde tenemos el siguiente paso, que es la infraestructura 4.0, que es la que realmente se dota de inteligencia de la operación y la convivencia, digamos, con el modelo digital. Bien. En el módulo 8, cuando hablamos de la sexta dimensión como la dimensión verde sostenible, ¿de acuerdo? Se le llama de múltiples formas,
o la dimensión 7 relacionada con Facility Management o gestión de operaciones, mantenimiento, etcétera. Lógicamente, llegar a esas disciplinas, si no hemos realizado una correcta metodología previa, nos va a ser muy difícil. Es decir, si en el 3D, lógicamente, no tenemos físicamente modelizado una serie de elementos que nos van a afectar en la sostenibilidad, en operaciones, en mantenimiento, etcétera. Y pongo, por ejemplo, el mecanismos eléctricos, interior de cuadros eléctricos, sistemas de regulación y control, todo aquello que es más dinámico y que nos ayuda a operar mejor una instalación. Es muy importante que, lógicamente, forme parte del 3D, del 4D y del 5D para tener ya una buena base y llegar al 6D con información sustancial como para poder calcular la huella de carbono, poder calcular la energía embebida dentro de esa ejecución de obra, ¿de acuerdo? Y esto, pues, generalmente la forma más sencilla es trabajar con una teoría de cubos y no es más que dividir el problema en muchos subproblemas, por decirlo de alguna forma, y que sea mucho más sencilla alcanzar esa información de forma discreta y luego unificarla para llegar a 6D y encontrar la etiqueta energética de esa infraestructura o ese edificio, como en el 7D tener esa información que nos va a dar los valores que son referencia y los que están asociados a la operativa diaria, ¿de acuerdo? El 7D está muy relacionado, por ejemplo, con la ISO 14000 de medio ambiente, con la ISO 50000 a nivel de energía, ¿de acuerdo? Son todos los KPIs o los indicadores que tenemos como referencia estratégica y como operación diaria y dato corriente, digamos, dentro de la gestión. Y todo ello refundido es el sistema, es decir, es nuestro sistema al cual lo tenemos digitalizado, pero es fiel a la realidad, ¿de acuerdo? Si tenemos un registro de mantenimiento donde existen incidencias, han de estar en el modelo. Y si tenemos un sistema en el cual tenemos la necesidad de ampliarlo y podemos trabajar directamente sobre el modelo, podemos perfectamente encargar a una ingeniería la integración de una nueva línea de proceso de tratamiento de aguas sin necesidad que vengan a visitar la planta. Es decir, nuestro modelo digital va a tener suficiente información como para poder enviar la zona de trabajo y poder, como decía anteriormente, trabajar de forma deslocalizada y concurrente sobre un único modelo. Y finalmente volvemos a, otra vez, la infraestructura 4.0, es decir, el Digital Twin es fundamental para llegar a mecanizar, automatizar y simplificar, de hecho, el sistema de datos y de información y de operación. Y sobre todo, algo que encuentro muy importante, que a menudo pasa desapercibido, y es que no existe redundancia de datos. Es decir, de forma nativa, todo lo que trabajamos viene de un origen y no tenemos diferentes productos, sistemas, referencias, valores, cosa que sucede a menudo cuando un proyecto se ha realizado en metodología tradicional, acaban una serie de informaciones, planos, memorias, etcétera, en un cajón que no necesariamente se traspasa a la operación de forma correcta y lógicamente es cuando nos encontramos con muchísima desactualización y datos que no son creíbles. Como traspaso del Digital Twin a la realidad, nos encontramos a veces con algún ejemplo como este. Y esto es un análisis que hicimos en IDP en cuanto a cómo y de qué manera podíamos llegar a asegurar la incorporación de carriles bici sin necesidad de generar barreras físicas, sin necesidad de llegar a limitar en gran medida el número de carriles por calle, etcétera. Y entonces apareció una posible alternativa que consistía en dotar a todas las bicicletas de un sistema RFID y que los vehículos, leyendo la proximidad de esa bicicleta, generara en su conducción autónoma, y lógicamente esto pues con vehículos tradicionales no funcionaría, tendría que ser ya en el formato de Smart City, donde existe un gran número de vehículos de conducción autónoma. El vehículo no podría llegar a impactar sobre la bicicleta porque se genera un buffer zone, es decir, una zona de protección y de seguridad. Y, lógicamente, este modelo tiene en cuenta tanto la capacidad del RFID para recibir y enviar datos de posición, como la capacidad del vehículo para tratar esos datos
y trabajar, digamos, de forma con suficiente antelación esa limitación de acceso de proximidad. Y en este caso se hizo a través de un software de la empresa Vires y trabajando sobre un modelo 3D de un circuito de pruebas, en este caso de la empresa Idiada. Bueno, fue una solución antes de ser traspasada en la realidad, ¿de acuerdo? Lo cual también nos ayuda a emplear modelos y dotarlos de inteligencia. Bien, ¿qué sucede muy a menudo? Antes comentaba Raúl, y muy interesante, es decir, cómo la captura de datos realmente nos llega a facilitar mucho la vida cuando no hablamos únicamente de datos y de geometría, sino hablamos también de reconocimiento del lugar, hablamos también de la posibilidad de modelizar las zonas que únicamente necesitamos para una ampliación, para una gestión de asset en términos de mantenimiento, etcétera. Y este fue el caso de una depuradora, bueno, en este caso una planta desaladora de agua de mar en Telde, en Gran Canaria, la cual fue levantada en nube de puntos en 3D con un equipo de Faro. A través del WebShare se realizó un levantamiento compartido en este caso con el cliente y se utilizaba como si fuera un BIM Collab colaborativo en el cual íbamos avanzando e indicando los tags de cada equipo a través de esa plataforma para tener finalmente un modelo en el cual cada elemento disponía de una pestaña, digamos, de acceso y links a información específica de operación, mantenimiento, etcétera. Ahora después les enseñaré rápidamente el modelo. Entonces acabamos teniendo entornos virtuales tanto en formato web como en formato local, donde existe una sincronización del archivo local con el archivo web a través de metodologías o de plataformas tipo Azure o tipo WebShare, etcétera, donde el modelo lo elevamos a el cuadro de mando, digamos, de operaciones de la planta. Esto, por ejemplo, es de la sala de bombas la sala de bombas y ultrafiltración para una empresa farmacéutica, la cual produce cerca de 1.200.000 bolsas de suero de forma semanal, lo cual, lógicamente el nivel de non-stop, es decir, de disponibilidad horaria de funcionamiento ha de ser superior a las 8.000 horas anuales. Y en este caso hubo muchísimo trabajo en MEP, el cual llegó a ejecutarse casi con total fidelidad. Lógicamente hay mucha información que no va a ser necesaria para nosotros en materia de operación. Mucho detalle que incluso haría pesar al modelo y nos dificultaría realmente operar durante la explotación. Por lo tanto, hay que también tener bastante claro los LODs a nivel de detalle cuando queremos elevar un modelo a operación o cuando realmente queremos un modelo de construcción y de ingeniería de detalle. Este es el caso que les ponía de la planta depuradora, desaladora. Ahora les enseñaré el modelo. En diferentes lugares sobre todo en diferentes infraestructuras civiles que dan servicio a la ciudad, nos hemos encontrado con la necesidad de tener que transparentar información entre la empresa privada y la concesión. Entonces, los modelos BIM también han sido una plataforma muy válida para generar herramientas a medida con unas inversiones muy bajas. Casi estamos hablando de inversiones cercanas a lo que puede ser crear una página web, porque se trabajan con sistemas ASPX, C# y diferentes sistemas de programación, los cuales captan información del Common Data Environment, información del 3D, en este caso de los archivos Navisworks, que es con la plataforma que generalmente vinculamos los datos de operación, y podemos trabajar estadística cuantificada sobre esos resultados y generar paneles de supervisión o dashboards, lo que serían sistemas tipo ClickView, etcétera, donde un cliente externo, en este caso una administración pública, puede ver rendimientos de funcionamiento de una planta, etcétera. Y esto, en muchos casos es, como hablamos anteriormente, hablaba Raúl del método de intercambio LAS, pues en el estándar más cercano para la adopción de datos que vamos a llevarlos a operación, en este caso suele ser el IFC. También tenemos muchos casos donde son bases de datos totalmente diferentes. Tenemos un 3D con una base de datos
externa que se ha vinculado a través de WebShare, por ejemplo, o de Navisworks, y la herramienta Facility Management capta datos de esa base de datos transaccional y crea la suya propia. Bueno, en cualquier caso, lo importante es tener claro el cómo y de qué manera podemos llegar a operar desde el modelo y qué soluciones hay en el mercado, las cuales, pues lógicamente, a diario avanzan mucho y como explico en el máster, en muchas ocasiones tenemos que llegar a hacer herramientas propias, particulares, las cuales no son muy complejas. Existe un importante número de programadores en el mercado que pueden llegar a conocer la forma de realizarlo, pero que les hemos de exponer muy bien nuestras intenciones y nuestros requerimientos a nivel de metodología BIM. Y bueno, esto es un pequeño esquema de un proyecto en el cual tenemos información de la fase operacional, que estaría a la izquierda, nuestro Common Data Environment, el cual también consideramos dentro de este servidor, lógicamente, los archivos de geometría, y a la derecha tenemos toda la información embebida que importamos. Y esto es un esquema típico que trabajamos en el máster. Comentamos también que bueno, existen diferentes plataformas para trabajar a nivel, por ejemplo, análisis de conducción, de carretera, bueno, como comentaba anteriormente, es decir, el cómo podemos llegar a montar sobre un modelo tridimensional estándares de seguridad, por ejemplo, de análisis de circulación autónoma, análisis de incorporación de sensórica dentro de carretera o dentro de ciudades, etcétera. Y algunos estándares que utilizamos para virtualización de carreteras son OpenDrive, OpenCRG, todos ellos son más o menos útiles para según qué tipo de estrategias y bueno, es una referencia que nos parece que se ha estudiado mucho en cómo generar plataformas para análisis de obra civil lineal, en este caso para transporte, y estas herramientas de mercado la verdad es que traen bastantes soluciones al respecto. Y ahora, si me permiten, detengo el uso compartido y comparto pantalla para explicarles algunos detalles. Me imagino que la están visualizando. Esto que vemos ahora mismo es una de las páginas de gestión de activos que creamos para una empresa operadora de aguas. En este caso lo que tenemos aquí es una representación tridimensional donde hay una serie de objetos que podemos visualizar y podemos trabajar tanto desde el punto de vista del análisis de la documentación que existen como desde la apertura de partes de trabajo, etc. En gran parte de estos elementos, voy a intentar abrir uno de ellos. Tenemos, por ejemplo, este agitador preparador de polielectrolito, el cual tiene una serie de acciones, que es, por ejemplo, una visualización directa desde un punto de ubicación, información de inventario, y tenemos también la posibilidad de creación de órdenes de trabajo correctivas, donde tenemos desplegables que nos dicen qué tipo de mantenimiento. Son mejoras, son de seguridad, son mantenimientos correctivos, preventivos o predictivos. El tipo de averías es indefinida, eléctrica, mecánicas, de instrumentación, es clima, tiene que ver con formación porque está pendiente una formación de un nuevo equipo, eventos, visitas, limpieza, es decir, lo típico de Facility Management. Descripción del trabajo y ya podemos o anexar información porque requiera parte de un permiso de trabajo especial o crear la orden de trabajo. Pues esta herramienta fue creada íntegramente por nuestra oficina técnica porque no encontramos ninguna herramienta que por menos de 40 o 50 mil dólares fuera capaz de aportarnos esta solución. Y en este caso, el modelo nativo lo tiene el cliente, la base de datos de gestión de operación, mantenimiento, etcétera, es totalmente propietaria y acude a ingeniería siempre que requiera ampliar el modelo, incorporar nuevos equipos, incorporar nueva información, pero el archivo de forma local
y sincronizada con la web la tiene en este caso el cliente y como ingeniería podemos trabajar siempre y cuando nos abra permisos, accedamos y podamos desarrollar el trabajo. Entonces, tenemos también el ejemplo que les decía anteriormente. Esto es una planta depuradora, esto es la plataforma WebShare, la cual es producto de Faro en este caso. Accedo a cualquier lugar de la planta y lo que tenemos es una nube de puntos combinada en este caso con fotografía. Aquí, por ejemplo, vemos bancadas que estaban previstas para la ampliación de bombas, de equipos. Vemos unos canales que son registrables, donde hay sistemas eléctricos que también nos van a dar información, o mejor dicho, lugar a poder ampliar. Y luego tenemos filtros de arenas, filtros verticales, de cartuchos, insertables, etc. Entonces, este modelo es el que ahora les enseño aquí en el modelo Navies, ¿de acuerdo? Donde tenemos línea de depuración, prefiltración hasta llegar a la osmosis y la desalación. En este caso, parte del modelo que se está elaborando es vincular información técnica, como puede ser información de los fabricantes de los filtros de arenas, filtros de cartuchos, etc. Esto mismo, en ejemplos, por ejemplo, de minería, tenemos un modelo central realizado en un LOD que es bastante bajo, pero bueno, a pesar de ello tiene esta información de tornillería, etcétera, pero la ingeniería de detalle relativa a los equipos fue desarrollada con SolidWorks y lo que se han hecho es, se han vinculado modelos de detalle al modelo central Navies. Y en este caso no estamos trabajando, es decir, los dos softwares son de casas o de firmas, software factories totalmente diferentes, pero bueno, gracias en este caso al uso de las herramientas de acceso mediante FTP, podemos llegar a ese tipo de vinculaciones. Y bien, en el mundo de las aguas, por ejemplo, existe una grandísima complejidad de lo que es las instalaciones enterradas. Y lógicamente la compatibilización de ello, si no es a través de sistemas 3D, es realmente complejo. Estas tecnologías se utilizan mucho en sectores como el oil and gas, sectores de petrolíferas, gasistas, etcétera, pero las herramientas de Areva, PDMS, etcétera, eran y son muy costosas y muy complejas de operar. Y estas plantas hoy en día se están haciendo con RateNet sin ningún tipo de limitación. Y bien, pues sin más, esta es mi presentación. Espero que les haya interesado y espero aún más el poder verles en el máster. Les agradezco el que hayan estado atentos y a mis compañeros por aguantar hasta el último minuto. Y paso la palabra a Gonzalo y a ustedes si tienen alguna consulta. Gracias. Vicente, muy interesante como siempre y sobre todo con los ejemplos también para que la gente lo pueda ver, que hay gente que se piensa también que esto es cosa del futuro y no, está aquí ya y tanto con los profesores como desde ARIC queremos llevar esto a sobre todo el mundo y la verdad que estas sesiones ayudan a ello. Voy a pasar a la última sesión en la que voy a hablar de nuestra escuela. En la escuela también donde está enmarcado este máster, el Máster BIM Management en Infraestructura e Ingeniería Civil. Me voy a presentar, yo soy Gonzalo García Sanz, soy el responsable del área BIM de ARIC y soy ingeniero de obras públicas, ingeniero civil, máster en BIM Management y actualmente también soy el responsable de implementación en Certificate BIM. Certificate BIM es una empresa que ha desarrollado el grupo de ARIC dedicada a los servicios de BIM, tanto en edificación como en ingeniería civil. Bueno, voy a pasar a por qué estudiar en EARIC, por qué hacer un máster con nosotros. Pues nuestros alumnos nos avalan, somos un centro con garantía de calidad y formación. Tenemos
más de 8.000 profesionales técnicos formados de habla hispana desde 2011. Tenemos más de 350 experiencias formativas, todas ellas aplicadas al campo de la ingeniería, y tanto ingeniería civil, ingeniería industrial, ahora últimamente también desde hace un par de años con edificación, sobre todo con la aplicación de la metodología BIM. Tenemos más de 400 docentes certificados profesionalmente activos, como son Vicente, Sergio y Raúl. Todos ellos lo que nos van a contar es su experiencia como profesionales en el sector. Nosotros no trabajamos con manuales comprados, no utilizamos eso, cosas que lo pueden encontrar a otro lado. Al final son materiales exclusivos que nos generan nuestros docentes, donde nos están plasmando su día a día en el trabajo. Entonces, los contenidos que vamos a tener van a ser, pues como he dicho, muy aprovechables, porque nos van a contar la aplicación que deberíamos hacer nosotros a la hora de trabajar. Más de 200 empresas eligen EARIC como escuela de referencia, y cada vez más, ahora sobre todo con el área de Certificate BIM, van creciendo el número de empresas que cuentan con nuestros servicios para actualizarse tanto en metodología BIM como en otros aspectos de la ingeniería. Como he dicho antes, tenemos 100% de docentes profesionales en activo. Tenemos un porcentaje del 70% de repetición en la realización de cursos. Muchos de nuestros alumnos repiten, no solo en cursos, también en máster o maestrías. Tenemos alumnos que repiten, o sea, les gusta la manera que tenemos de impartirlo, la manera en que lo pueden compatibilizar con su vida profesional, y tenemos un alto índice de repetición. Nosotros siempre hacemos una evaluación, nos hacen una evaluación nuestros alumnos en cada uno de los módulos, cada uno de los cursos, en la que evaluamos tanto la plataforma donde tenemos la documentación, como el temario, los profesores, la manera de comunicarnos con los alumnos, la interacción escuela-alumno. Tiene una encuesta bastante detallada que evalúa muchos puntos, y en esa encuesta tenemos un 8,75 de calificación media sobre 10. En cuanto a nuestra escuela, tenemos alumnos de 42 países diferentes. ¿Esto qué quiere decir de nosotros? Nosotros tenemos una metodología enfocada a que cualquier alumno de cualquier país pueda seguir la formación. Da igual el uso horario, intentamos que todas las clases sean en un uso horario que puedan participar todos los alumnos. El tener alumnos de 42 países diferentes lo que genera es que dentro de las plataformas de los máster tengamos intercambio intercultural, podemos estar trabajando con profesionales de muchos países que nos van a estar contando sus experiencias. Como tenemos alumnos de tantos países diferentes, nuestros contenidos están adaptados para intentar cubrir el máximo de países o zonas posibles, por lo que no vamos a reducir el contenido a solo trabajar en España, o solo trabajar en Colombia, o solo trabajar en Perú. Podemos con nuestros contenidos abarcar varias zonas. Nosotros tenemos sede permanente en 3 países. La sede central está en Madrid, en la que me encuentro ahora mismo, pero tenemos también una sede en Bogotá y otra en Lima. Tanto la sede de Madrid como la sede de Lima, además de dar soporte a EARIC, también son Certificate BIM, que son centros autorizados de Autodesk, y también hacemos servicios de implantación BIM en empresas o servicios de modelado, un poco lo que realizan las empresas de servicios BIM que tenemos hoy en día. En cuanto a por qué EARIC, tenemos una metodología que te permite, como digo, trabajar, o sea, estudiar donde y cuando quieras, 100% online, sin restricciones territoriales, de fronteras o limitaciones horarias. Todos los contenidos van a estar disponibles siempre para que lo pueda ver el alumno, tanto los vídeos, documentación escrita, ejercicios, todo va a estar siempre disponible. Luego, aparte, tenemos clases presenciales con el profesor, clases virtuales, que siempre intentamos ponerlas, como he dicho antes, en un uso horario, en un horario que todos los usos horarios puedan participar. Es un entorno multicultural, como he dicho antes. Tenemos la política de estar siempre a tu lado. No queremos que un alumno sienta que la escuela no está a su lado,
que no tiene apoyo. Nosotros queremos que aunque sea una formación online, que sea como si la estuvieras haciendo en un centro físico. Tenemos apoyo académico continuo, tenemos asesores académicos que siempre están dispuestos a ayudarte y asesorarte ante cualquier dificultad, tanto a nivel de contenidos como problemas que puedas tener a la hora de instalar los software o cualquier problema que puedas tener con plataformas o demás. Es un entorno dinámico, tenemos gran variedad de foros con muchas temáticas distintas dentro de los módulos, donde puedes compartir información con los compañeros, con los profesores, con la escuela. O sea, siempre queremos y buscamos que el alumno esté en contacto con nosotros, que esté en contacto entre ellos y que juntos podamos hacer más grande la formación. Al final, compartiendo la experiencia de los alumnos es casi como otro módulo más. Somos pioneros en multimedia. Nuestro mayor objetivo es que siempre tengamos los vídeos con las mejores aplicaciones de audiovisual. Siempre queremos que todo el contenido esté actualizado 100%, y como vemos en el último punto, el último software, ya no solo son los últimos software que se vean en el mercado, sino estamos en una época en la que los software van haciendo actualizaciones, ya algunos hacen varias actualizaciones dentro del año. Nosotros siempre trabajamos por tener los últimos contenidos de las últimas actualizaciones, tanto en vídeos como en los contenidos escritos. O sea, siempre van a estar a la última. Incluso si vemos que hay algún software, ya que estamos hablando del máster de BIM Management, tanto en edificación como en obra civil, si vemos algún software que vemos que va a despuntar o que va a ser muy utilizado, se incorpora también en el contenido del máster. O sea, siempre estamos intentando que los contenidos estén a la última del sector. Somos una entidad de reconocido prestigio. Somos miembro de estas asociaciones, en el caso de BIM, de Building Smart, pero todas estas asociaciones que son de reconocido prestigio en cuanto a formaciones. Tenemos bastantes alianzas con universidades tanto españolas como europeas como latinoamericanas. Tenemos convenios con varios colegios profesionales, tanto españoles como latinoamericanos. También somos miembros de la OEA, con los alumnos latinoamericanos les sonará bastante, y fruto de estos convenios con la OEA comentaremos una serie de becas que se va a comentar ahora a continuación. En cuanto a las características del programa, es un programa que tiene una duración de 12 meses. Estos 12 meses tendremos 8 módulos, que cada módulo tiene una duración de un mes, y luego el TFM, que tiene una duración aproximada de 2 meses. El tiempo restante pues estaría comprendido entre el parón por las vacaciones de verano y de Navidad. En total tiene una duración de 600 horas. La titulación es un título propio universitario y título propio de ADIC. Tiene acreditaciones internacionales, son 60 eurocréditos, y los alumnos latinoamericanos pueden solicitar la postilla de la Haya con el título. Como he dicho antes, el centro de Madrid y el centro de Perú somos centros autorizados de Autodesk, por lo que todos los software que demos de esta compañía dentro del máster, pues nos aseguramos que tienen los criterios que Autodesk dicta para que la formación sea arreglada por ellos, por lo que si están solicitando a alguna empresa que manejen o controlen un software de Autodesk, se aseguran que con nosotros ese contenido va a estar autorizado por ellos. En cuanto a los alumnos españoles, les puede interesar, nuestra formación está reconocida por la agencia certificadora profesional para acceso a la certificación como BIM Manager. Esto solo les puede interesar a los alumnos que ejerzan en España. Es una certificación que ha desarrollado los colegios de arquitectura de Madrid y de Cataluña, y en ciertas empresas pues este certificado se está empezando a solicitar bastante a la hora de contratar a gente. Nada, pues ya simplemente vamos a dar las gracias, sobre todo a los ponentes una vez más, por dejarnos su tiempo para poder hablar de todos los avances en metodología BIM. Todos estos avances los vamos a ir aplicando en los máster, o sea, los mismos docentes que os han estado explicando estos temas los vamos a ver luego en el máster.
Y nada, pues simplemente voy a dar las gracias a Vicente, a Raúl, a Sergio. Y nada, muchas gracias a todos por asistir, a los asistentes por venir a escucharnos. Y como os he dicho, si tienen cualquier duda, en el vínculo pueden encontrar más información. Y si no, pues en nuestra web también siempre van a encontrar la información. Pues muchas gracias a todos y un saludo.